tengo que poner un filtro pasabajo. Y ese filtro pasabajo que va entre la bomba pulsátil y la periferia son las arterias. Y si las arterias se endurecen, si las arterias tienen un problema de envejecimiento, no amortiguan. El pulso, como van a ver ustedes, no llega acá, así como lo tengo que tener en un individuo joven, sino que va a mostrar en un anciano, en un paciente añoso, una pulsatilidad totalmente perniciosa. Entonces queremos caracterizar el propósito de mi charla, es cuáles son los métodos, desde los más cruentos a los más modernos, para ver cómo funcionan las arterias y luego, bueno, generar un poco de polémica. Hoy me la agarré con José Miguel, les voy a demostrar algunas cosas que vamos a polemizar después. Está todo preparado, esto es como intruso, vamos a ver en qué terminamos. ¿Qué material tenemos que estudiar? Eso que está ahí es una pared arterial, ya todos hablaron, no quiero hablar de este tema, me parece que es un poco reiterativo, pero la gente estudia pedacitos de arteria. Y yo realmente creo, parafraseando a José Ortega y Gasset, que decía: el hombre sella y sus circunstancias, y yo trato de decir, la arteria sella y su contexto circulatorio. No me vengan con arterias aisladas, te lo digo ya, este va a ser nuestro tema para polemizar. Creo que no se puede caracterizar eso que está ahí tomando un pedacito de arteria y tener una caracterización, es verdad, que van a saber mucho más de lo que ocurre en esa pared, pero a mí me interesa conocer lo que ocurre en forma integrada, holística, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros una noción concreta de lo que allí está ocurriendo. Para ese fin, yo les voy a mostrar a ustedes, y gratis van a ver un pequeño viaje a las arterias, todos los elementos en juego que tenemos cuando trabajamos con las arterias en su contexto. Tenemos el contenido, que es la sangre, que es un líquido no newtoniano. Tenemos la pared arterial, que es un material, no se puede hablar de un sólido, obviamente, pero es no newtoniano, o sea que tiene características muy particulares. Y además tenemos algo que es determinante, que es justamente lo que ocurre entre la sangre y la pared, que es un roce continuo sobre las células endoteliales, que es el sensor más inteligente que hoy podemos llegar a determinar en la circulación, porque manda información del fluido a la pared y a todo el filtro hidráulico pasado. Aquellos electrónicos sabrán que según ubiquen los polos del sistema, esto va a andar, bueno, mejor o peor. El endotelio puede cambiar la ubicación de los polos de este filtro, que es un filtro hidráulico más abajo. Ok, pero ¿cómo se ve? Porque esto carga el corazón. El corazón se va a ver afectado por lo que ocurra en el contenido, en el continente, y por lo que ocurra en la interrelación sobre ambos. Entonces hagamos un breve viaje a las arterias. Tratemos de meternos adentro de una coronaria y empezar a caminar sobre ella, como ustedes están viendo ahí, como una pequeña nave. Ahora aparece el doctor Spock. Ahí estamos dentro y van a ver ustedes cómo, ven, acá están las paredes. Obviamente acá tenemos cierta historia de asados, hamburguesas, tabaco, bueno, todas esas cosas, digamos, trascendentes de la vida. Y las bifurcaciones, tema no menor para esta caracterización. Y si seguimos entrando, nos van a presentar a otros elementos de esta película, que son los elementos formes de la sangre. La sangre tiene, como ustedes saben, glóbulos rojos, que son los que ven y los tienen estas pastillas de frambuesa, son DRF, la antigüedad habrán probado. Estos son los famosos monocitos, son los que regulan los gendarmes de la circulación. Y todo esto, ¿ven?, va a trabajar integrado. Entonces, bueno,
Por eso yo decía, quiero estudiar todo esto. Quiero estudiar la sangre, quiero estudiar las arterias y quiero estudiar lo que nosotros llamamos el individuo entero. Para ese fin, vamos a ir avanzando, pero si no, vamos a definir la pared arterial como una capa que es un crucero en mal estado, ¿no? Esa capa es la lámina elástica, el colágeno, ya lo hablar del músculo liso, el endotelio, que le dediqué hoy una parte de esta charla, y una magnitud muy importante que es la presión intravascular, y otra magnitud terriblemente importante que es el flujo, porque ese flujo va a provocar el efecto de cisaña, va a tratar de horadar la pared arterial cuando me encuentre con singularidades geométricas de relieve. Por ejemplo, vamos a hablar de interacción pared-sangre, y la interacción pared-sangre justamente, ahí la tienen, ¿ven? Fíjense, este es un tridimensionalmente que están viendo acá, es lo que pasaría con un flujo laminar. Y fíjense qué es lo que ocurre con estas líneas de corriente de sangre que van en la periferia, acá en el centro. Cuando van en el centro, se mantienen a una velocidad muy grande, como si fuera un islote en el medio de un río. Pero las que están en la pared van a tener este comportamiento que son como vórtices, y eso va a generar, con el paso del tiempo, acá tienen ustedes una representación del endotelio, todas las fibras orientadas, y cómo esto que está en rojo es justamente el roce de la columna de sangre, los puntos máximos. Y fíjense que acá se empezó a formar esto que puede ser una placa obstructiva, una placa de ateroma, que va a ser uno de los objetivos a caracterizar, porque nos permite saber aquel individuo que está en riesgo de tener sus arterias obstruidas y el individuo que puede tener un riesgo que esas placas se rompan e impacten en otro lado de su territorio. O sea, ¿cuál es la placa vulnerable y cuál es la placa sólida? La que va a obstruir poco, pero no se va a romper. Ahí lo tienen otra vez. Vean, acá ya se está formando en estas paredes, esto es una bifurcación carotidia, es un diagrama esquemático, y ahí tienen ya una situación patológica de crecimiento donde se va como en una playa donde hay olas que son un tanto recurrentes y tiempo de tránsito bajo, se va logrando un depósito de sustancias que de alguna manera son las sustancias perjudiciales que van a dar lugar al crecimiento de esta placa de ateroma. Entonces, ¿cómo estudiar esto? Y acá viene el tema de la genialidad de la innovación. Yo dediqué prácticamente mi vida a esto. Yo entré con una beca a la Fundación Favaloro, una beca de esta universidad del año 82. Y a partir de ese momento creo que he trabajado en esto toda mi vida. Pues quien realmente hizo algo, lo hizo un poco antes. El que nos enseñó todo esto es una persona que lo descubrió en 1881. Sobre esto vamos a terminar una moraleja. Fíjense lo que hizo. Puso en este recipiente, está acá, un pedacito de arteria, la infló, esa arteria desplaza el volumen y por lo tanto mueve la aguja y puedo medir la relación presión-volumen. Entonces, con este aparato, en 1881, logró encontrar por primera vez la relación presión-diámetro, que José Miguel Atienza nos habló también, mostrando que uno puede encontrar una parte donde hay fibras de elastina, por ejemplo, y una parte donde la arteria crece en presión pero no en volumen, porque acá está actuando, como dijo el doctor Cabrera, lo tengo por acá, esa cubierta que es como la cubierta de un neumático, serían las fibras de colágeno. Entonces, lo que uno debería concluir, o yo quisiera concluir, es que este rulo o lazo presión-volumen que encierra el concepto de la circulación sanguínea, o encierra la caracterización mecánica, que es el objetivo de esta charla, se logró en materiales de esta naturaleza, en 1881, y acá me permito citar a Mario Benedetti, que dice: lo importante es el pecado original y no la forma. Lo
pienso que esa es la clave de la vida y se lo quiero transmitir a ustedes. Lo importante es que hagan cosas nuevas y copien, pero poquito. Lo más importante es que en el balance quede lo que imaginaron. Yo creo que eso, si terminara la charla acá, creo que ya estaría su propósito alcanzado. ¿Cómo se puede medir? Por ahí tienen un sistema que permite medir además la rheología sanguínea. Ustedes ponen dentro de esto sangre o un material viscoelástico y este cilindro se mueve, arrastra el cilindro exterior y estas dos señales pueden dar lugar a una serie de elementos que nos permiten medir el módulo de almacenamiento de energía potencial, el módulo de pérdida que está en cuadratura.